Bienvenidos al resumen de noticias en español de ILTV. Mi nombre es Ronit Nates y estos son los principales titulares de esta semana desde Israel. Netanyahu volvió a Israel tras la histórica firma del Acuerdo de Abraham con países árabes y deberá entrar en cuarentena. Y mientras Israel firmaba los acuerdos de normalización con países árabes, militantes palestinos dispararon al menos 13 cohetes contra las ciudades israelíes de Ashdod y Ashkelon. Hay heridos de gravedad. Rosh Hashanah está llegando. El pueblo de Israel festeja el año 5781 en medio de la pandemia de coronavirus. Todos los detalles en el programa de hoy. Y ya es oficial, el martes Israel firmó finalmente 2 acuerdos de normalización bilaterales separados con los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, convirtiéndose en el tercer y cuarto país árabe en firmar tales acuerdos con Israel después de Egipto y Jordania. Todos los detalles de este evento histórico en el siguiente informe de ILTV. Una imagen que vale muchas palabras. Un día histórico en el jardín de la Casa Blanca, cuando Estados Unidos concreta oficialmente 2 acuerdos de normalización entre Israel y los Estados Árabes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los ministros de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, Abdullah Ben Zayed y Abdul Latif Al-Sayani, y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, con el poder que le entregó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, firmaron los trascendentales documentos. This day is a pivot of history. It heralds a new dawn of peace. For thousands of years, the Jewish people have prayed for peace. For decades, the Jewish state has prayed for peace. And this is why today we're filled with such profound gratitude. Today the world sees that they're choosing cooperation over conflict, friendship over enmity, prosperity over poverty, and hope over despair. They are choosing a future in which Arabs and Israelis, Muslims, Jews, and Christians can live together, pray together, and dream together, side by side in harmony, community, and peace. أقف اليوم أمد يد سلام وأستقبل يد سلام. نقول في ديننا الإسلامي: اللهم أنت السلام ومنك السلام. فالبحث عن السلم مبدأ أصيل، ولكن المبادئ تتحقق فعلا عندما تتحول إلى أفعال. وها نحن اليوم نشهد فعلا سوف يغير الشرق الأوسط وسيبعث الأمل حول العالم. Bahrein, por otro lado, solo ha firmado una declaración conjunta por la paz en el marco de los nuevos acuerdos de Abraham, mientras impulsa la paz con los palestinos como un principio de los acuerdos. Israel y Bahrein pasarán a acuerdos bilaterales más desarrollados en las próximas semanas. Today's agreement is an important first step, and it is now incumbent on us to work urgently and actively to bring about the lasting peace and security our peoples deserve. A just, comprehensive, and enduring two-state solution to the Palestinian-Israeli conflict will be the foundation, the bedrock of such peace. En cualquier caso, la gran noticia es que los acuerdos de Abraham firmados por el presidente de Estados Unidos, Trump, el primer ministro israelí Netanyahu y el ministro de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Al-Nahyan, han sido liberados para su publicación. Y tal como el acuerdo dice, realizar la visión de un Medio Oriente estable, pacífico y próspero para todos, incluye acuerdos sobre la normalización total de las relaciones bilaterales, el establecimiento de embajadas y embajadores, un voto para prevenir actividades terroristas u hostiles mientras se promueve la paz en el Medio Oriente, un marco para navegar disputas y, por supuesto, entendimientos mutuos en todo, desde finanzas y atención médica hasta la educación, el medio ambiente, el agua y el turismo. Manifestantes pro-israelíes fuera de la ceremonia elogiaron el acuerdo por sus beneficios únicos. This is the first peace treaty since Egypt, really, and then Jordan. And plus, not only a peace treaty, it's going to be an economic benefit for everybody.
I mean, that's the main thing economically, tourism, trade. Y finalmente, terminando la ceremonia, la Casa Blanca organizó un almuerzo en el que el presidente Trump nuevamente señaló un futuro muy brillante, con al menos media docena de otras naciones pronosticadas para seguir los pasos de los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein por la paz. Y ahora, para ampliar los términos, obligaciones y concesiones dentro de los acuerdos de Abraham, está con nosotros Ronnie Kaplan, fundador de Conexión Israel y asesor de entes públicos y privados aquí en Israel. Bienvenido, Ronnie. Hola, Ronit, es un gusto estar contigo y con tu audiencia. Es importante decir de antemano que esta entrevista la estoy haciendo como Ronnie, sin representar a ninguna organización oficial de Israel. Bien, Ronnie, excelente. Bueno, vamos a comenzar con los términos principales. ¿Cuáles son los objetivos que se reflejaron en el acuerdo entre los dos países y cuáles ya están en marcha luego de la firma oficial? Mira, Ronit, el acuerdo es fundamental porque se da con uno de los principales países más avanzados y dinámicos de todo Oriente Medio. El objetivo es la creación de un bloque para enfrentar al Irán chiita y en menor medida para enfrentar la presión de Turquía, que representa también a los hermanos musulmanes, pero principalmente para enfrentar al Irán chiita. Irán ha sido un mayor catalizador que los propios Estados Unidos para este acuerdo de paz. Desde el punto de vista geoestratégico, la influencia americana en el Medio Oriente ha disminuido en las últimas décadas a costas de su mayor influencia en el sudeste asiático, y esta influencia americana seguirá disminuyendo en los próximos años. El acuerdo viene a sellar valores e intereses comunes que tiene Israel, los Emiratos Árabes Unidos, los Estados Unidos obviamente y Bahrein, en la víspera de las elecciones en Estados Unidos, que se celebrará el 11 de noviembre, y los demócratas podrían ganar y volver a pactar con Irán, como lo hizo Obama en su momento. En mi opinión, Ronit, estamos asistiendo a la creación de una mini OTAN, esta organización de los estados de los países atlánticos. Y esto es un fenómeno que se ha catalizado ante la carrera nuclear iraní, que viene con mucho ímpetu. Ni que hablar que la salud en el marco de la pandemia, el turismo, la economía, la energía, el cambio climático, la innovación, el high-tech, la ciencia, o sea, todos estos temas son fundamentales también para el acuerdo, pero todo se da de alguna manera en el marco de la creación de relaciones diplomáticas completas, como se ha hablado. Sí, discúlpame, pero el acuerdo publicado no hace referencia a dos cuestiones importantes de las que hemos estado hablando durante un tiempo. Primero, la venta de armas estratégicas como aviones F-35. Y segundo, la anexión israelí de territorios en Judea y Samaria. Por eso te quiero preguntar, arranquemos con la primera, porque esta semana el presidente Trump fue entrevistado y brindó una respuesta sorprendente sobre la venta del avión, diciendo de que no tiene ningún problema con la venta. Entonces, mi pregunta puntual es, ¿Israel podría impedir este movimiento? Yo creo, Ronit, que no creo que Israel pueda ni impedirlo, ni que quiera impedirlo, porque primero que nada Israel no maneja, digamos, la diplomacia americana. Se trata de un jugador más en el tablero de la realpolitik del Medio Oriente, Israel, y más allá que Israel a veces quiera posicionarse como un país que todo lo puede, yo realmente no lo veo de esa manera. La forma en que lo veo, te comento, Ronit, justamente es, o sea, Israel ha hecho la paz en los últimos, del pueblo de Israel ha hecho la paz en los últimos 3.700 años una infinidad de veces. Y siempre cuando esa paz haya sido funcional a la supervivencia de Israel, a sus intereses defensivos. En ese contexto es donde tenemos que analizar los objetivos del Pacto de Abraham. O sea, ¿cómo puedo decirlo de alguna manera? La cultura es todo lo que un pueblo hace, crea, transforma para satisfacer sus necesidades, comenzando por su supervivencia. Todos estos análisis, de alguna manera, son unos análisis que hay que verlo en ese sentido. Es un pacto también de defensa que tiene temas por debajo de eso, pero no creo que Israel pueda ni impedir el tema de los F-35, ni tampoco tenga gran interés en impedirlo. El interés sería capaz de Netanyahu para explicárselo
de repente a la opinión pública en Israel. Bien, Ronnie, y con respecto a las anexiones, algunos dicen que es un tema que aún está sobre la mesa, otros dicen que se ha retrasado y otros dicen que los planes están congelados indefinidamente. ¿A quién le debemos creer? ¿En qué situación está hoy Israel con respecto a las anexiones? Mira, los sauditas pusieron más claro que nadie el dilema de Israel. ¿Anexión o normalización? La inclusión, mejor dicho que anexión, la inclusión de la soberanía israelí en una parte de los territorios de Judea y Samaria, como se hablaba hace unos meses, que nunca han sido territorios de un Estado palestino, hubiese sido sumamente compleja porque el principal partner del gobierno de Netanyahu es Gantz. Su partido Cajol Labán no lo apoyaba a eso. Ante esa situación, Netanyahu y el gobierno de Israel fue hacia una jugada maestra, diría yo, también todo el gobierno, no solamente Netanyahu, normalizando de iure, de derecho, y no solo de facto, como ya estaba, las relaciones con el mundo árabe sunita moderado, que ve que Israel le tiene menos miedo a Irán de lo que le tienen ellos, de alguna manera, por decirlo políticamente incorrecto. Incorrecto. De esta manera, Ronit Netanyahu y el gobierno de Israel renuncia a algo que de por sí no podía hacer, la anexión o la inclusión de la soberanía israelí en estos territorios, para ganar algo que ha sido un objetivo estratégico para Israel desde su independencia. Y aquí, que quizás estemos asistiendo a un efecto dominó de tratados de paz. Los mandatarios de Omán, Bahrein, Mauritania, Egipto, Sudán felicitaron públicamente al líder de los Emiratos y a los líderes de Bahrein. Y los líderes de Jordania, Marruecos y Arabia Saudita asintieron a este pacto. Mientras tanto, la Autoridad Nacional Palestina, el Hamas, la Jihad Islámica Palestina, Irán, ni que hablar, Hezbollah, Siria, Turquía, condenaron el acuerdo. Y la pregunta aquí, Ronit, también es, ¿con quién está la Autoridad Nacional Palestina? ¿Con Hamas? ¿Con Jihad Islámica Palestina? ¿Con el régimen sirio? ¿Con Irán? Bueno, con justamente Ronnie, yo te quería preguntar. Justamente con lo que me estás diciendo, yo te quería preguntar, una de las secciones del acuerdo incluye el compromiso de un acuerdo conjunto para resolver el conflicto palestino-israelí. ¿Cuál es el esquema que propone este acuerdo? A ver, el acuerdo representa una dinámica alternativa y de cambio de paradigma para la región, no a expensa de los palestinos, promueve una oportunidad disruptiva completamente para que otras naciones árabes puedan establecer estos vínculos formales con Israel, un concepto que antes se consideraba como prácticamente imposible, ¿verdad? Eran los palestinos primero. Y al parecer no es imposible. Es una etapa importante para poner fin, creo yo, a los conflictos en el Medio Oriente. Creemos que este tipo de acuerdo servirá efectivamente para inmunizar a los países contra la calamidad que conlleva el extremismo acá en el Medio Oriente, para la cual la paz, al fin y al cabo, es el único remedio. Se espera que este acuerdo de paz sea visto por los palestinos como una base práctica y realista sobre la cual los dos partes puedan iniciar negociaciones, israelíes y palestinos. Y a la luz del acuerdo de Abraham, lograr una resolución duradera, una solución final entre Israel y los palestinos, parece un poquito más factible. Pero la comunidad internacional, Ronit, esto es importante, conoce el negacionismo de la dirigencia palestina para finiquitar el conflicto. La gran sospecha de los palestinos, en mi humilde opinión, es sentarse a negociar y que el conflicto realmente se termine. Porque ellos pueden, de alguna manera, perder su identidad allí, que en muchos casos, no en todos, en muchos casos la identidad de la dirigencia está basada en la negación de Israel como un Estado democrático y judío, y los palestinos lo han demostrado durante todas las rondas de paz que hubieron desde el año 91 hasta esta parte. Bueno, genial, Ronnie. Muchísimas gracias por tu reporte, gracias por estar con nosotros. Un gusto estar con ustedes, Ronit, y es un gusto también que puedan seguir viendo todas estas noticias y más en el principal medio de Israel en español, como lo es Aurora, que pronto está festejando sus 60 años. Bueno, felicitaciones para todos ellos. Y ahora, con respecto a los palestinos, el presidente Trump dijo que finalmente este tema regresará a la mesa de negociaciones, pero la respuesta palestina no ha sido la mejor. Cuando los líderes se sentaron para firmar los acuerdos de Abraham en Estados Unidos, militantes palestinos comenzaron a disparar el primero de al menos 13 cohetes contra las ciudades israelíes de Ashdod y Ashkelon.
Las autoridades de salud israelíes informaron que más de una docena de pacientes ingresaron en el hospital, incluidas 5 personas alcanzadas por metralla. Un hombre de unos 20 años fue herido por fragmentos de vidrio y varias personas más sufrieron conmociones. Y esto mientras focos de protestas palestinas y pro-palestinas estallaron frente a la Casa Blanca y en todo el Medio Oriente, incluso en Bahrein, coreando la normalización es traición, mientras que la autoridad palestina está amenazando a los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein de que se arrepentirán de esta decisión. Y avanzando, el primer ministro Benjamín Netanyahu y su familia han regresado de Washington después de la histórica firma de los acuerdos de paz de Abraham con Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos. Simpatizantes y manifestantes le dieron la bienvenida, pero los Netanyahu intentaron mantener la distancia conduciendo a casa para entrar en cuarentena de 2 semanas. Y eso no es todo. Parece que la administración de Trump informó que un miembro del personal de la Casa Blanca dio positivo por COVID-19, un día después de que cientos, incluidos muchos dignatarios, se reunieron en el césped de la Casa Blanca para la ceremonia de firma de los acuerdos de Abraham. Aún así, a pesar de que la Casa Blanca insistió en que el miembro del personal no estaba ni cerca de Trump ni del evento, mejor prevenir que curar, especialmente porque muchos en el evento no llevaban máscaras o no se estaban distanciando adecuadamente. Así que ahora la familia Netanyahu tendrá que cumplir el protocolo y permanecer en cuarentena los próximos 15 días. Mientras tanto, en Israel, las cifras diarias de infecciones por COVID-19 lucen un poco mejor hoy, tras una nueva semana de récords de infecciones. Pero de todas formas, no son lo suficientemente buenas como para evitar el bloqueo nacional que se viene. De hecho, ciudades como Beersheba y Jolón, que hasta hoy han tenido una de las tasas de infección más bajas, ahora son ambas ciudades rojas, según lo que define el esquema del semáforo del profesor Gamsu, el zar del coronavirus. Tomando un descanso de los días anteriores, que el número de infectados tocó los 5.000, las infecciones por coronavirus durante la noche disminuyeron a unos 4.537 casos nuevos en 24 horas. Esto hace que la tasa de infección sea del 8,8% frente al 10% en los días anteriores. Aún así, el total de infecciones activas ahora asciende aproximadamente a 45.000, con 549 en estado grave, y el número de muertos aumentó más de una docena a 11.065. El mayor número de diagnósticos de COVID-19 reportados esta semana provienen de ciudades como Jerusalén, Bnei Brak, Ashdod, Modi'in, Petah Tikva, Beersheba y Jolón. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, la respuesta del gobierno ha sido promulgar un cierre nacional de 3 semanas a partir de las 2 p.m. de este viernes. Y durante este tiempo se prohibirá alejarse de la casa más de 500 metros, a menos que vaya a trabajar o reciba servicios esenciales como alimentos, medicamentos, gobierno y prensa. El transporte público también se reducirá a solo el 50% de las operaciones normales y dentro de un marco de tiempo más limitado. En cuanto a las nuevas y notables restricciones que nos impusieron durante el primer cierre, estas incluyen la prohibición de visitar casas particulares de otros, así como el permiso para llegar al aeropuerto Ben Gurión para vuelos aprobados al menos 8 horas antes del despegue. Sin embargo, muchos críticos se han apresurado a señalar que creen que es poco probable que el cierre tenga éxito. Tanto el ministro de Salud Yuli Edelstein como el viceministro Yoav Kish incluso predicen que no se espera que las infecciones diarias caigan en picada en el corto plazo y que es posible que las restricciones deban ampliarse por más tiempo. Bueno, mientras tanto, el presidente israelí Reuven Rivlin se disculpó por la frustración causada por el gobierno, compadeciéndose de los ciudadanos en un discurso el miércoles por la noche, al tiempo que pide a las autoridades israelíes que hagan lo mejor posible y que los ciudadanos israelíes también cumplan con las regulaciones de todos modos. Y cambiamos de tema, porque mañana a la noche judíos de Israel y todo el mundo estarán celebrando Rosh Hashanah, que es el Año Nuevo Judío. Un año particularmente especial a causa de las restricciones a nivel mundial que hay por el coronavirus. Está con nosotros desde Panamá el rabino Gabriel Benayón, autor del libro De mi ansiedad a tu felicidad, para contarnos todo lo que debemos saber sobre esta festividad. Bienvenido, Rab. Hola, Ronit, qué privilegio estar contigo en esta oportunidad y aprovecho para saludar a todos los televidentes con un Shana Tova Umetuká. Bien, Rab, ¿por qué se celebra Rosh Hashanah? Bueno, Rosh Hashanah conmemora la creación del primer hombre, Adam Arishon. El 25 de Elul, unos 6 días antes, fue la creación, según la Torá, de todo el mundo, del universo. Y 6 días después es la creación del hombre. La idea
es que en Rosh Hashanah celebramos que nacimos como humanidad y que tenemos este privilegio de poder elevar a toda la humanidad a partir de nuestro libre albedrío, como es cuando una persona nace. ¿Qué es el nacimiento? El nacimiento es Dios diciéndonos que somos importantes y que podemos manifestar un cambio en nuestro mundo personal y en nuestro mundo general. Rav, a causa del coronavirus, la mayoría de los judíos no van a poder ir al templo este año o reunirse con sus familias como se suele hacer. ¿Qué mensaje le gustaría darle a todas aquellas personas que este año celebrarán desde casa? Ok, creo que algo muy importante que tenemos que compartir con la audiencia es que Rosh Hashanah, como lo dice la palabra, es la cabeza del año. Y dicen nuestros sabios, de la manera que nosotros comenzamos el año, así se proyecta todo nuestro año. Entonces, a pesar de que este año no vamos a poder ir al Beit HaKnesset, ir a la sinagoga, lo que tenemos que saber es que esto no nos tiene que traer ni culpa, ni miedo, no nos tiene que hacer sentir menos, sino todo lo contrario. Tenemos que saber que esas frecuencias emocionales no pueden mezclarse en el principio de nuestro año, en nuestro Rosh Hashanah. Debemos comenzar a pesar de esta condición de no poder ir al Beit HaKnesset o incluso no poder escuchar el shofar, que es la mitzvah del día. Debemos tratar de empezar el año con alegría, con entusiasmo. Ok, Rav, Shana Tová, muchísimas gracias por estar con nosotros. Chao, gracias. Y ahora en noticias relacionadas, ser un soldado solitario en Israel puede ser bastante difícil, especialmente durante las fiestas. Y más en este momento con el bloqueo por coronavirus y una creciente crisis financiera, se podrán imaginar que la situación puede ser francamente alarmante para ellos. Aún así, hay algo que podemos hacer, trabajando para apoyar a los aproximadamente 6.300 soldados solitarios que sirven en las Fuerzas de Defensa de Israel. El Centro de Soldados Solitarios sin fines de lucro ahora están haciendo una campaña para recaudar 1 millón de shekel en donaciones durante las próximas fiestas judías. Los soldados solitarios se ganan el título entrando a las FDI por ciertas condiciones, como ser huérfano, no tener padres en el país, estar alejado de la familia o ser un nuevo inmigrante. Y así para muchos regresar a casa desde la base o irse de licencia significa ir a un departamento vacío. Las donaciones al Centro de Soldados Solitarios se destinan a proporcionar necesidades como alimentos o incluso para ropa limpia. Y otros tipos también de apoyo emocional o logístico. Así que si quieres ayudarlos, puedes entrar a lonesoldiercenter.com para obtener más información. Y antes de finalizar, los invito a ver estas imágenes como resumen de este último tiempo en que la paz en Medio Oriente está emergiendo. Primero, un servicio de oración que se realizó en el césped de la Casa Blanca durante la ceremonia de los Acuerdos de Abraham, y judíos de todo el mundo a 2 metros de distancia llevaron a cabo un rezo. Y en segundo lugar, miren, aquí vemos una foto de principios de este mes que fue recientemente publicada que muestra al asesor de la Casa Blanca, Jared Kushner, presentando al rey de Bahrein un rollo de la Torá muy especial, o uno de los 5 libros de Moisés del Antiguo Testamento judío, que según los informes el rollo fue escrito en honor a los reyes y se utilizará en una sinagoga en Bahrein. Y aparentemente Kushner también pagó el hermoso regalo de su propio bolsillo. Ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Desde IELTV les deseamos a todos Shana Tová u'Metuká y como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Ya saben que si quieren recibir más noticias en español y en inglés, no olviden suscribirse a nuestra página de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como IELTV. Mi nombre es Ronit Nates y nos vemos la semana que viene.